Gloria al Señor. Como les decía, mis amados hermanos, ahí en la plataforma está la guía de clase de hoy, donde está todo el material que vamos a dar hoy. En cada clase, hermanos, hay una guía, que esa guía es prácticamente un desglose del sílabo. Así que usted puede entrar ahí y ver la guía de clase. Hermano, yo le recomiendo que la descargue y descargue también su material de estudio que estamos dando aquí. Y también, hermano, documéntese con los videos. Como dijimos desde nuestros inicios, la historia de la iglesia del Señor, la iglesia cristiana, ha pasado por 7 periodos. El primer periodo lo vimos en la sesión 1, en la unidad 1, que fue el periodo de la iglesia apostólica, que fue el periodo donde abarcamos desde antes de que Cristo fundara su iglesia. Vimos desde antes, vimos todo el contexto político, social y religioso que hubo antes de que Cristo viniera y apareciera en la tierra y fundara su iglesia. Aprendimos que la iglesia del Señor se funda, más bien nace, en un contexto que ya tenía sus estructuras políticas y religiosas. No obstante, cuando el Señor funda la iglesia el día de Pentecostés, de ahí en adelante la iglesia pasa por 4 periodos. Ese primer periodo llamado la iglesia apostólica, y lo estudiamos aquí en clase. Terminamos ese periodo en la edad sombría y entramos en el segundo periodo, que fue el periodo de la iglesia perseguida. Concluimos el primer periodo diciendo que la iglesia apostólica fue la iglesia que perdió su primer amor. No obstante, parece que esta iglesia se levantó, según nos muestra el libro de Apocalipsis. También, hermano, estamos viendo esto desde la perspectiva del Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, es, hermano, una línea de tiempo que comprende toda la historia de la iglesia desde el Pentecostés hasta el día del arrebatamiento. Entonces, la iglesia apostólica, su mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso, y luego viene el segundo periodo, que es la iglesia de Esmirna, y eso tiene que ver con el periodo de la iglesia perseguida. Vimos en la primera unidad de esta clase, en la primera parte de esta clase, pudimos aprender cuáles fueron las situaciones que crearon que la iglesia pasara por una etapa de persecución. Vimos, hermanos, que la iglesia pasó por 10 edictos imperiales. Cuando hablamos de 10 edictos imperiales, estamos hablando acerca de que la iglesia pasó bajo el gobierno de 10 crueles emperadores, y hubieron diferentes situaciones en las persecuciones. Hubieron persecuciones locales, hubieron persecuciones cruentas, unas que fueron más intensas que la otra. Lo cierto es que fue un periodo que abarcó todo ese periodo. Fueron periodo de 10 emperadores, y vimos algunas cosas que llevaron, algunos aspectos que llevaron a la iglesia a la persecución. Por ejemplo, la iglesia rechazaba toda forma de sincretismo, toda forma de filosofía. La iglesia cristiana no cayó en lo que fue la lealtad al César. La lealtad al César era arrodillarse ante el César, ante los Césares, y arrodillarse ante él era un acto de lealtad, pues los cristianos mostraron más lealtad a Dios que al César, y eso los llevó a la persecución. Otra de las cosas que llevó a la iglesia a la persecución era la diferencia en la que ellos se veían con los ciudadanos romanos. Mientras que los ciudadanos romanos eran politeístas, tenían muchos dioses, los cristianos se veían como una religión exclusiva que adoraba a un solo Dios, y eso los hacía ver diferentes. Cayeron mal y pasaron entonces por una época de persecución. Pero en esa época de persecución, de esos 10 edictos imperiales, eso pudo haber demorado aproximadamente 3 siglos. En ese periodo también se dieron algunos sucesos importantes que nosotros debemos de conocer, porque, hermanos, estudiar la historia de la iglesia es también estudiar lo que es el desarrollo de la teología, cómo se desarrolló la teología
cómo se desarrolló la doctrina bíblica a través del tiempo. En medio de todo esto, hermano, también hay que mencionar que hubieron emperadores que trataron por todos los medios de destruir no solamente a los cristianos, sino también los libros sagrados. Hubieron tiempos en que los emperadores quemaron libros sagrados, hermano, libros que la iglesia usaba y que de alguna u otra manera fueron destruidos y a nuestras manos nunca llegaron. Entonces, algo interesante en ese periodo de persecución son las herejías del primer siglo. El desarrollo de sectas y herejías del primer siglo nos lleva a comprender algo, lo que fue la Iglesia Católica antigua. Presten mucha atención. Voy a hablar de la Iglesia Católica antigua. El término católico, para el que no lo sabe, el término católico significa universal. Hablando de un todo, ese es el significado del término católico universal. Cuando nosotros hablamos de la Iglesia Católica antigua, no nos referimos a la iglesia tradicional. Cuando hablamos de la Iglesia Católica antigua, hablamos del periodo mucho antes de que esta iglesia tradicional existiera. Mucho antes de ese periodo. O sea, es decir, cuando se habla de la Iglesia Católica antigua, estamos diciendo que antes de todo ese desarrollo de sectas y herejías, la iglesia era una, no tenía divisiones. Así que por lo tanto era la Iglesia Católica antigua porque era una sola, era una iglesia unida, era una iglesia de una sola fe, de un solo sentir. No era una iglesia denominacional. Entonces hay que entender lo que era la Iglesia Católica antigua y lo que posteriormente, ustedes lo van a estudiar en Historia de la Iglesia 2, lo que fue la aparición de una iglesia católica, que es ahora la tradicional, que es más bien una perversión del verdadero cristianismo. Ok, entonces, cuando vemos el desarrollo de sectas y herejías, podemos comprender lo que fue esa Iglesia Católica antigua, que luchó en contra de los movimientos heréticos que aparecieron en aquel tiempo. Y el desarrollo de sectas y herejías que surgió en el periodo de la iglesia perseguida dio como resultado el canon del Nuevo Testamento. ¿Qué es el canon del Nuevo Testamento? Los 27 libros de nuestro Nuevo Testamento que hoy tenemos aparecieron por allá por el siglo III, siglo IV de la historia de la iglesia y aparecieron como una respuesta al desarrollo de sectas y herejías. Es decir, los libros del Nuevo Testamento, ese canon apareció por una necesidad. Entonces, no fue la escogencia de un día donde se reunieron y decidieron qué libro, sino que el canon del Nuevo Testamento fue prácticamente, escúchenme bien, hermano, fue la ratificación de los libros que la iglesia ya utilizaba. ¿Qué requisitos consideraron para aprobar estos 27 libros? Que todos estos escritores habían sido testigos oculares y escribieron en el periodo apostólico. Los libros que aparecieron después del periodo apostólico no fueron, hermanos, aprobados por la iglesia del Señor. Entonces ya sabemos que el canon del Nuevo Testamento aparece en medio de la iglesia perseguida, en medio de la persecución, en medio de este periodo, y aparece como una respuesta al desarrollo de sectas y herejías. Entonces, aquí vamos a hablar rápidamente de cómo fue ese desarrollo de sectas y herejías. Habíamos dicho, mis amados hermanos, que en medio de la persecución el cristianismo crecía. El cristianismo crecía y el crecimiento de la iglesia trajo a su seno personas con toda clase de trasfondo religioso, y esto dio a su vez lugar a diversas interpretaciones del cristianismo. Y aquí comenzaron, hermanos, los movimientos sectarios. Hermanos, es importante conocer también el suceso del año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido y los cristianos
fueron sacados del territorio de Jerusalén y los judíos dispersos por todo el mundo. Después de ese año, los judíos ya no tuvieron más contacto con los cristianos. El cristianismo quedó en manos de gente gentil y por ende comenzó a crecer el cristianismo, pero entonces vienen gente de diversos trasfondos y de diversas ideas religiosas y filosóficas sobre todo, y el cristianismo entonces comienza a volverse en una diversidad de opiniones. Dice aquí, aunque en la iglesia había existido siempre cierta diversidad teológica, pronto se vio que algunas de estas interpretaciones tergiversaban la fe de tal modo que parecían amenazar el centro del mensaje cristiano. A esas doctrinas se le llamó herejías, perversiones, ¿sí? Entonces, hermano, habían dos problemas. Mientras la iglesia pasaba por persecución, por otro lado, entonces, hermano, las herejías amenazaban el centro del mensaje cristiano. Y una de estas herejías fue esta que está aquí, el gnosticismo. Gnosticismo, de la palabra gnosis. Dice que esta fue la principal herejía de este periodo. Esto era un conglomerado de ideas y escuelas que diferían en muchos puntos, pero que tenían otros elementos comunes. Ahora, hubo un gnosticismo filosófico. ¿Dónde nace esta teoría del gnosticismo? Esto nace en la escuela de Platón. O sea que hubo, antes del cristianismo, hubo un gnosticismo filosófico, ¿sí? Platón, Sócrates fueron los precursores de esta idea gnóstica, ¿verdad? Esta idea que viene de los griegos y que fue muy famosa, fue muy común. Pero después hubo un tiempo donde hubo un gnosticismo cristiano, teológico. Era filosófico al principio, pero después se mezcló con la teología por causa de la diversidad de gente que entró al seno de la iglesia cristiana y comenzaron a interpretar el cristianismo de otra manera. Entre las ideas de este movimiento filosófico dice que primero ellos tenían una actitud negativa hacia el mundo material, de modo que la salvación consistía en escapar de la materia. Les resumo rápidamente lo que el gnosticismo creía. El gnosticismo creía que la materia era mala y el espíritu era bueno. Oído a lo que voy a decir. Según ellos, lo que usted hacía con su cuerpo no tenía sentido, porque su cuerpo volvía al polvo y su espíritu era lo que se iba al cielo. Entonces, como la materia era mala, para ellos un Dios bueno jamás se pudo haber hecho carne, jamás se pudo haber hecho materia. Y esa idea gnóstica, cuando se mezcló con la teología, entonces trajo diversas interpretaciones acerca de la personalidad de Jesús. Una controversia que vamos a ver, hermanos. Controversia que vamos a ver ya en el periodo de la próxima iglesia. Controversias acerca de la persona de Jesús. Entonces, eso creó esta idea de que la materia era mala y el espíritu era bueno. Hay dos epístolas que se escriben para refutar el gnosticismo. La primera carta de Juan se escribe para refutar el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan lo trataron como un evangelio gnóstico. El gnosticismo decía que la gente se salvaban a través del conocimiento, no de la fe. Entonces, hermanos, Juan escribe su primera carta para refutar el gnosticismo, y si usted lee primera de Juan, se va a ver cómo Juan defendió el cristianismo de esta idea filosófica. Y también, hermanos, primera de Corintios, Pablo, de los tantos problemas que atacó en Corintio, también atacó el problema del gnosticismo, porque los corintios creían que como la materia era mala y el espíritu era bueno, los corintios entraban al templo de la diosa Afrodita y participaban de los cultos inmorales a la diosa Afrodita. Y Pablo escribe, primera de Corintios, escribe un capítulo para hablar acerca de la fornicación. ¿Por qué los cristianos de Corintio cayeron en fornicación? Por la idea filosófica llamada gnosticismo. Entonces, esta fue la principal herejía del siglo I y que ha afectado a la doctrina bíblica hasta el sol de hoy. Los que están dando religiones comparadas conmigo pueden ver que en esa materia hablamos de la teología emergente. La teología emergente de hoy es prácticamente
el gnosticismo, solamente que con otro nombre. Entonces, en segundo, hermano, la idea de que esa salvación se lograba mediante un conocimiento o gnosis especial, mediante el cual el creyente podía escapar del mundo, porque esto era el gnosticismo, escapar de este mundo y ascender a lo espiritual. Es por esa razón que la llamaron gnosticismo, del término gnosis, que significa conocimiento. Hermano Juan, léanos esta diapositiva, por favor. La que está ahí, pastor. Sí, exactamente. No todos los gnósticos eran cristianos, pero entre los cristianos y el gnosticismo amenazaba la fe de varios puntos fundamentales. Negaba la creación, dice que este mundo es la buena obra de Dios. Negaba la encarnación, que dice que Dios mismo se hizo carne física. Que Jesús no tenía cuerpo, que no tenía cuerpo verdadero como el nuestro. Es lo que se llama docetismo. La tercera, y negaba la resurrección final, que dice que en la vida eterna tendremos cuerpos. 3 puntos fundamentales. Gracias, hermano Juan. 3 puntos fundamentales. Gracias. Atacó esta doctrina. Negó la creación. Decía que Dios jamás pudo haber creado un mundo material porque para ellos la materia era mala. Negaron la encarnación de Cristo. Dijeron que Cristo jamás se pudo haber hecho carne. Un Dios bueno jamás se pudo haber hecho carne. Entonces apareció un hombre llamado Cerinto. Aparece un hombre llamado Cerinto, que es el que propone que Jesús jamás se pudo haber encarnado. Y Cerinto propone, o vamos a decirlo así, supone, tiene la idea de que el Jesús que fue a la cruz fue una apariencia. Y la palabra apariencia en el griego dokein, de ahí surge la palabra docetismo. O sea que los docetas, influenciados por el gnosticismo, decían que el Jesús que fue a la cruz era una apariencia, no una persona verdadera. Negaban la humanidad de Cristo. Y al negar que la materia era mala, al decir que la materia era mala, también negaron la resurrección final. Hermanos, si dejamos el cristianismo sin resurrección, ¿cómo quedamos? Quedamos sin esperanza. Entonces, el gnosticismo negaba esto y estos fueron los puntos donde esta idea filosófica, cuando se mezcló con la teología, atacó el centro del mensaje cristiano. Hubo otra herejía que fue la herejía de Marción. Este fue un hereje del primer siglo, Marción. Otra herejía que le presentó un grave reto al cristianismo fue la doctrina de Marción. Dice, al igual que los gnósticos, Marción negaba que un Dios bueno pudiera haber hecho este mundo material. Por ello decía que el Dios del Antiguo Testamento no era el Padre de Jesús, sino un ser inferior. Decía además que mientras Jehová era vengativo y cruel, el verdadero y supremo Dios es amante y perdonador. Esta era la doctrina de un hombre llamado Marción, que también atacó el centro del mensaje cristiano. Hermano, una pregunta. ¿Esta idea de Marción la han escuchado hoy en esta era moderna? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿sabe qué? La mayoría de las cosas que usted está oyendo hoy, la mayoría de las desviaciones teológicas que usted está oyendo hoy, no son nuevas, nacieron en el siglo I de la historia de la iglesia. Por eso es que estudiamos esta materia. Nacieron en el siglo I, ¿verdad? Esa idea de que el Dios del Antiguo Testamento era uno y el Dios del Nuevo Testamento es otro. Que mientras que el Dios del Antiguo Testamento es malo y cruel, el del Nuevo es amoroso. Entonces, esta era la idea. Y voy a decirle algo. Por ejemplo, Marción, Cerinto y los gnósticos escribieron libros, escribieron evangelios, escribieron epístolas que las iglesias las leían. Y entonces tuvieron que aparecer los apologistas cristianos. Díganos, hermano Juan. Pastor, ¿y tenemos algún registro de esos libros escritos por estos hombres? La mayoría de estos libros desaparecieron.
Ya, Esa, y una cosa más, bueno, es un comentario, ¿no? ¿No sería esto lo que ocupan tanto, perdón, los testigos de Jehová como los del séptimo día o así? No ajá. tengo muy claro esto porque los testigos de Jehová niegan la existencia de Dios Bueno, como Salvador, ¿no? Entonces, sí, yo creo que por ahí andaría estas doctrinas medias complicadas que enseña esa gente. Eso hermano, pasa. la doctrina de los testigos de Jehová la vamos a estudiar en la clase 3. Ahí aparece, ¿sabe cómo se llama? El arrianismo. El arrianismo. Todo lo que los testigos de Jehová predican hoy no es nuevo de ellos. Es una doctrina que surgió de un hombre llamado Juan Arrio, que negó la eternidad de Jesús y puso a Jesús como un ser creado. Bueno, eso que ellos enseñan, la base del jehovatismo, nació en el siglo V por allá, con un hombre llamado Juan Arrio, presbítero de Alejandría, ¿no? Lo peor de todo, que era un presbítero de Alejandría. Dice aquí que a diferencia de los gnósticos que no fundaron iglesias, Marción fundó una iglesia marcionita. Además, puesto que rechazaba el Antiguo Testamento, hizo una lista de libros que él consideraba inspirados. Y aunque difería mucho de nuestro Nuevo Testamento actual, esta fue la primera lista de libros del llamado Nuevo Testamento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Hasta qué tiene que reunirse la iglesia? Y entonces llegar al consenso, y todos estos libros de Marción fueron sacados. O sea, este hombre creó su propio canon. Ahora, ¿qué les quiero decir de estos hombres? Estos hombres eran cristianos, no es que eran hombres malos, o sea, eran cristianos que en el caminar comenzaron a opinar otras cosas del cristianismo, porque ellos venían de escuelas filosóficas y comenzaron a mezclar la teología con la filosofía y quedaron entonces proponiendo cosas erradas. Entonces, muchos de ellos tenían listas de libros. Por ejemplo, cuando estudiamos historia y literatura del Nuevo Testamento, esto podemos ver, hermano, que usted va a escuchar nombres como, por ejemplo, el Códice de Alejandría, el Códice Vaticano, los libros coptos, todos estos códices, el Códice Sinaítico, libros como la Pechita, o sea, todos estos libros eran conjunto de libros que se aprobaban en ciertas regiones. O sea, ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en Ecuador solamente aceptaban los 4 evangelios. Acá yo aceptaba nada más que las cartas de Pedro. Allá en Colombia aceptaban nada más que las cartas de Juan. O sea, estos eran los códices, ¿verdad? Hasta que la iglesia tiene que llegar a un consenso y decir, estos son los 27 libros que la iglesia va a aprobar, ¿verdad? Hasta que llegaron a ese consenso. Pero estos fueron hombres cristianos del primer siglo que lastimosamente se mezclaron con la filosofía y empezaron con la mezcolanza de filosofía con teología y los llevaron entonces a proponer cosas que no eran verdad. Y en la buena intención, hermano, lo que hicieron fue poner en riesgo el mensaje del cristianismo, el mensaje del evangelio, y por eso tiene que aparecer un canon, tiene que aparecer un grupo de hombres que dicen, estos son los libros y los demás no entraron. Bien, Marción creía que solo el evangelio de Lucas y las 10 epístolas de Pablo eran inspiradas y las demás no, según él, las demás no. También pretendía imponer el montanismo. Esta era una lista de libros escritos por Montano, los cuales Marción los consideraba inspirados. Un hombre llamado Montano, que Marción también lo consideraba. Otro hombre también que propuso su propia lista de libros. Vamos a ver qué creían los montanistas. Hermana Paola, léanos aquí, por favor, hermana. Amén. Los montanistas son llamados así a causa de su fundador. Montano casi no pueden clasificarse entre las sectas herejes
aunque la iglesia condenó sus enseñanzas. Eran puritanos que reclamaban volver a la sencillez de los cristianos primitivos. Creían en el sacerdocio de todos los verdaderos creyentes y no en las órdenes del ministerio. Observaban una disciplina estricta en la iglesia, consideraban los dones de profecía como privilegio de discípulos y tenían muchos profetas y profetisas entre sus miembros. Tertuliano, uno de los principales entre los padres primitivos, abrazó sus ideas y escribió en defensa de ellos. En los tiempos modernos, Juan Wesley aprobó a Montano y a la mayoría de sus enseñanzas. Asimismo, Ernst, un eminente erudito moderno, también los aprobó. Ok, gracias, hermana. Entonces los montanistas tenían una serie de cosas buenas con una serie de cosas negativas. ¿Sí? Entonces, hubieron quienes los aprobaron y hubieron quienes no los aprobaron. Para algunos estaban bien por su rigidez, porque no aceptaban ninguna forma de sincretismo, pero para otros, ellos eran unos herejes. Por ejemplo, hermano, por el desarrollo de sectas y herejías, la iglesia tiene que establecer un liderazgo, ¿sí? Tiene que haber un liderazgo. Y esto era en lo que los montanistas no creían. Los montanistas creían en una iglesia sin liderazgo, donde cualquiera enseñara, a donde cualquiera fuera su propia ley. Entonces, este era el punto a donde los montanistas estaban mal, pero al parecer ellos tenían algunas cosas positivas, pero tenían actitudes, hermanos, que lo hacían ver como una enseñanza herética. Entonces, muchos los aprobaron, mientras que otros no. Al final, cuando se cierra el canon, los libros de ellos no pueden entrar. No hay influencia de ellos, entonces, en lo que es el canon del Nuevo Testamento. Los ebionitas. Hermana Marjorie, léanos esta diapositiva, por favor. Amén, pastor. Los ebionitas, de una palabra hebrea que significa pobre, eran cristianos judíos que insistían que las leyes y costumbres judaicas debían ser observadas. Rechazaban los escritos de San Pablo porque estos reconocían a los gentiles como cristianos. Los judíos los despreciaban como apóstatas, y no gozaban de la simpatía de los cristianos gentiles, quienes después de 70 años después de Cristo constituían mayoría en iglesia. De manera gradual, los ebionitas comenzaron a disminuir en el siglo II. Muchas gracias. Este fue un grupo de judíos más bien legalistas, que después del siglo I aparecieron y no aceptaban a los gentiles entre los cristianos. No los aceptaban. Nosotros vimos, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo, vimos cómo fue el trato del Espíritu Santo con la iglesia del primer siglo en cuanto al trato con los gentiles. Entonces, este fue un grupo de judíos que se separó, que se apartó, y no creían en los escritos de Pablo, porque Pablo aceptaba a los gentiles en el cristianismo. Entonces, los ebionitas fueron una secta que con el tiempo fueron disminuyendo hasta que desaparecieron. El maniqueísmo. Voy a pedirle al hermano Rolando que nos lea cuál fue la idea de esta secta. El maniqueísmo. A los maniqueos de origen persa se les llamó así debido a su fundador Maní, a quien el gobierno persa mató en el año 276 después de Cristo. Enseñaban que el universo se compone de dos reinos, uno de luz y otro de tinieblas, y que cada uno lucha por el demonio en la naturaleza y en el hombre. Rechazaban a Jesús, pero creían en un Cristo celestial. Eran severos en el ascetismo y renunciaban al matrimonio. Los persiguieron tanto los emperadores paganos como los cristianos. Agustín, el más grande teólogo de la iglesia, fue maniqueo antes de su conversión. Una doctrina peligrosa, mis amados hermanos, como el maniqueísmo, ¿verdad? Entonces, fíjese bien que hasta aquí podemos ver que cada uno de estos grupos proponían sus propias ideas, su forma de interpretar el cristianismo
trajo muchos problemas al centro del mensaje cristiano. ¿Cómo es que rechazaban a un Cristo terrenal, pero sí creían en un Cristo celestial? O sea, es una cosa bien contradictoria, ¿verdad? No creer en la encarnación, pero sí creer en un Cristo celestial. Es una cosa totalmente contradictoria. Entonces, aquí con los maniqueos, nosotros podemos apreciar, hermanos, de que todo sistema de creencia comienza a afectar la conducta. Oigan bien eso. Todo sistema de creencia afecta la conducta. Ellos están creyendo no en un Cristo terrenal, pero sí en un Cristo celestial, ¿verdad? Están creyendo en que el universo se compone de dos reinos, de que están peleando por el dominio, y ya esto crea como una serie de paranoia en estas personas. Se vuelven severos, son ascéticos, no se casan. Esta forma de ascetismo era como ellos tratando de vivir una vida santa, pero una vida santa a su manera, por causa de la creencia que ellos tenían. Entonces todos sabemos, hermano, que la santidad es una obra de Dios. Somos santificados al momento de nuestra conversión, y de ahí viene una santificación progresiva en la que interviene el Espíritu Santo y nuestra persona también. Pero cuando hablamos de ascetismo y esto de golpearnos el cuerpo y todo esto y separarnos del matrimonio y tomar esas medidas extremas, ya eso, hermano, tiene que ver con que usted está peleando con su propia fuerza. O sea, los maniqueos también fueron otro grupo que apareció, otro grupo considerado hereje, y hasta aquí podemos ver, hermano, que todos estos grupos tienen su propia interpretación del cristianismo. Entonces tenemos a los marcionistas, a los montanistas, a los maniqueos, a los gnósticos, a los ebionitas. Son grupos que aparecen en este periodo de persecución. O sea que mientras la iglesia está siendo perseguida, estos grupos también están proponiendo ideas erradas. Entonces, fue principalmente en respuesta a estas herejías que surgieron la lista de libros del Nuevo Testamento, y también surgió un documento llamado el Credo de los Apóstoles, o más bien conocida como la doctrina de la sucesión apostólica. Este era un documento que contenía la enseñanza de los apóstoles del primer siglo, y la iglesia, hermano, consideraba mucho este documento. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Hechos, vemos que en el capítulo 2 se habla acerca de que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, la doctrina de los apóstoles era un documento, ¿verdad?, que apareció por allá por ese periodo, pero acá en este periodo también, hermano, este libro tomó su auge por causa del desarrollo de sectas y herejías. No entró, hermanos, dentro del canon, quizás porque eso era una especie como de un artículo, como era una lista de instrucciones de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, ya cuando ya se conforman los libros, la doctrina de los apóstoles, este documento no entra por alguna razón dentro del canon. Entonces, el canon del Nuevo Testamento, cabe resaltar de que este canon, la iglesia prácticamente ratificó los libros que la iglesia ya aceptaba, además de los otros que la iglesia no los aceptó, pero también habían otros que eran fuentes de información. Por ejemplo, el Evangelio de Bernabé y el Apocalipsis de Pedro. Había otro libro también que se llamaba El Pastor de Hermas. Eran libros que la iglesia los aceptaba, los leía, pero como fueron libros que se escribieron después de la era apostólica, entonces ellos no entraron en el canon del Nuevo Testamento. Pero cuando entremos en Historia de la Iglesia 2, vamos a ver cómo fue la influencia de estos libros también en la vida de lo que fue la iglesia más adelante, cómo ellos consideraban algunos de estos libros. Entonces, ¿cómo respondió la iglesia cristiana ante el desarrollo de sectas y herejías? Además de, escuchen, además del canon del Nuevo Testamento. Ya había un canon aprobado, ya había una lista de libros aprobados, entonces la iglesia también toma la postura de enseñar. La iglesia del primer siglo se convierte en una iglesia de enseñanza. Voy a pedirle al hermano Rolando que nos lea aquí, por favor.
La apología cristiana ante el desarrollo de sectas y herejías. El nacimiento de sectas y herejías en la iglesia hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y cierta autoridad para ponerlos en vigor. Algunas de las divisiones doctrinales amenazaron la existencia misma de la iglesia. Tales controversias despertaron la imperativa demanda de disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe. Muy bien. Otro documento que usaron mucho fue el Credo de los Apóstoles. Ahora vamos a ver cómo la iglesia responde ante esto, ¿verdad? Cómo la iglesia se desarrolla. Está enfrentando la persecución, pero también a los herejes. Ahora aparece esto del Credo de los Apóstoles. Mire, fue una iglesia, hermano, que se determinó guardar la unidad de la fe. Sí, mantener a la iglesia en una sola fe, guardar la doctrina. Entonces, el Credo de los Apóstoles dice que fue la más antigua y sencilla declaración de la fe cristiana. Se compuso durante este periodo. Surgieron 3 grandes escuelas de teología. Hermano, en Alejandría estaba la escuela de Alejandría en Asia Menor, y en el norte de África también habían escuelas de teología. Estas escuelas se establecieron para instruir a los que venían de hogares paganos que habían aceptado la fe cristiana, pero pronto se desarrollaron en centros de investigación de las doctrinas de la iglesia. Habían grandes maestros que estaban asociados a estas escuelas. Y aquí vamos a ver algunos nombres de algunos grandes teólogos de la época. Se dedicaron a enseñar la palabra de Dios ya con un canon formado. Entonces aparece la escuela de Antioquía, aparece la escuela de Alejandría, aparecen escuelas teológicas en el norte de África, en Cartago, en Asia Menor, y todo para instruir a las nuevas personas que vienen entrando a el cristianismo. Hermanos, hago un paréntesis aquí antes de explicar esto, porque a mí esta parte me gusta mucho. Usted sabe, nosotros qué debemos hacer como cristianos hoy ante tanto movimiento herético que tenemos por delante de nosotros. Hay que despertar el ministerio de la enseñanza. La iglesia tiene que formar maestros de la palabra. La iglesia tiene que inspirar a la gente a comprometerse con la enseñanza de la palabra. Porque, hermano, mire, yo estaba viendo esta mañana temprano a un señor que, bueno, nosotros estamos hablando de ese movimiento en la clase que viene ahora, el movimiento Reino Ahora, donde este señor hablaba de una persona que estaba en la morgue, desahuciada, y él decía que él había mandado a su hijo, y oigan estas palabras, él dice: yo activé en mi hijo el espíritu de resurrección y lo mandé a resucitar a la persona. O sea, son cosas, hermanos, que usted se queda pensando, ¿no? O sea, activó el espíritu de resurrección, pero sin embargo el muerto, según el muerto resucitó, pero el muerto no estaba ahí testificando, ¿verdad? El muerto no estaba ahí testificando, y mostraron una foto, pero esa foto parecía como un capture de una revista, o sea, una foto que se veía dudosa. Entonces, hermano, nosotros tenemos que como iglesia hoy en el presente, viendo lo que vamos a ver ahora, cómo la iglesia reaccionó ante estos herejes, nosotros tenemos hoy como iglesia también que levantar el ministerio de la enseñanza, levantar a los maestros. Si estamos hablando de las nuevas generaciones, hermano, las nuevas generaciones no pueden crecer sin conocimiento, porque si las nuevas generaciones crecen sin conocimiento, igualito van a ser absorbidos. Entonces, aquí vemos cómo una iglesia, a pesar de la persecución, levantan escuelas de teología, centros de investigaciones teológicas, para doctrinar a la gente, para discipular a los nuevos cristianos. Así responde la iglesia ante el movimiento de herejía. Una iglesia que ahora se compromete en guardar la unidad de la fe, en mantener la sana doctrina. Una iglesia que se compromete. Hermano, cuando usted ve a la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, fíjese que esta iglesia no tiene reprensión en el Apocalipsis. Se le dice: tú eres pobre, y entre paréntesis,
pero eres rico. El Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tu pobreza y que no has negado mi nombre. Y a esta iglesia el Señor le dice, que es el periodo de Esmirna, que mantenga la fe hasta la muerte. Pero cuando vemos históricamente el desarrollo de esa iglesia, vemos que una iglesia que activó su fe en esta parte, ¿verdad? Comienzan a surgir las escuelas de teología para que la gente crezca en el conocimiento de Dios. Ok. Dice que la escuela de Alejandría se fundó como en el año 180 aproximadamente por un cristiano llamado Panteno. O sea, usted no conocía ese nombre porque son nombres que surgieron después. Dice que era un ex filósofo estoico, pero como cristiano era eminente por el fervor de su espíritu y la elocuencia en la enseñanza oral. Solo breves fragmentos de sus escritos sobrevivieron. Bueno, le sucedió Clemente de Alejandría, otro gran teólogo, del año 150 al 215 después de Cristo. Dice que varios de sus libros, casi todos en defensa del cristianismo contra el paganismo, aún existen. Hermano Juan antes me preguntó acerca de que si estos libros existían. Ahí en Amazon, hermano, yo vi un libro que se llama Ireneo de Lyon. Ese era uno de estos teólogos de este tiempo, ¿verdad? Ireneo de Lyon. Ahí usted puede encontrar la historia de Ireneo. Ireneo, bueno, ahí déjeme ponérselo en el chat. Ajá, déjeme ponérselo Sí, en por el favor, chat. pastor, gracias. Sí. Quisiera ver algo de esto. Aquí. Ireneo, y se escribe así. Lyon. Ahí en Amazon usted puede encontrar ese libro, ¿verdad? Que le va a hablar acerca de él. También puede buscar otro libro que se llama Historia de los Mártires. No solamente habla de los mártires del primer siglo, sino de los mártires del segundo siglo también. Y ahí se encontrará entonces toda la historia de estos grandes hombres que escribieron después, ¿verdad? Toda la historia de estos hombres. Bueno, también, mire, hermano, si lo puede encontrar, aunque no está en Amazon, pero mire este libro que tengo aquí al lado mío. Se llama Controversias en la Teología Histórica. Aquí puede encontrar las formulaciones de estos hombres. Este libro usted lo puede encontrar en Ecuador, creo. Se llama Controversia de la Teología Histórica de José M. Saucedo, ¿verdad? Excelente. Aquí lo tengo al lado mío, en mi escritorio. Ahí aparecen las historias y algunos fragmentos de los escritos de estos hombres que defendieron la sana doctrina en aquel tiempo. Dice que aunque el más grande de la escuela alejandrina y el expositor más capaz de este periodo fue Orígenes. Este fue otro gran teólogo, Orígenes, del año 185 al 254, quien enseñó y escribió sobre muchos temas, mostrando gran saber y poder intelectual. Orígenes fue un gran teólogo, un hombre que murió al final por la causa de Cristo. Muchas de las enseñanzas que nosotros tenemos hoy, hermano, muchas de nuestras enseñanzas se las debemos a estos hombres. Sí. El canon del Nuevo Testamento se lo debemos a estos hombres que nadie menciona hoy. Nadie los menciona. Para esta generación son desconocidos, pero fueron los hombres. Mire, los que escribieron el Nuevo Testamento, ninguno sabe que sus cartas forman una colección que se llama Nuevo Testamento y que la iglesia los usa. Esos hombres, ninguno sabe eso. Pero estos hombres que siguieron más adelante, hermano, que defendieron la sana doctrina, son héroes de la fe que nadie los menciona, que nadie los conoce, pero usted ya lo está conociendo, ¿verdad? Y le voy a decir algo. Usted se encontrará el nombre de estos hombres entre los católicos. Y les voy a decir algo. Estos hombres, ninguno era católico. Hasta aquí el catolicismo no existe, hermano. No existe el catolicismo. Estos hombres, ninguno de ellos es católico. Agustín de Hipona, un gran teólogo, ese hombre no es católico, hermano. Ellos no son católicos. Erasmo de Rotterdam, ellos no son católicos, hermano. Que los relacionan ahora es otra cosa. Pero ellos no son católicos.
Ok, estaba también la escuela de Asia Menor. Dice que no radicaba en un solo centro, sino que consistía en un grupo de maestros. ¿Qué pasaba con esta escuela de Asia Menor? Aquí no había un maestro prominente, sino que aquí había un grupo de maestros y escritores de teología. Su gran representante fue Ireneo, el hombre que le acabo de mencionar, hermano. Ireneo de Layo, que combinó el celo del evangelista con la habilidad del escritor consumado. Wow. Sus últimos años los pasó en Galia, Francia. Fue obispo y murió como mártir alrededor del año 200 después de Cristo. ¿Cómo respondió la iglesia? La escuela del norte de África estaba en Cartago, que por medio de una serie de escritores y teólogos capaces hizo más que cualquiera de las otras escuelas para darle forma al pensamiento teológico de Europa. Bien, los nombres más grandes de esta escuela fueron los del brillante y fervoroso Tertuliano, del año 160 al 220 después de Cristo, y el de Cipriano, el más conservador pero hábil obispo que murió como mártir en la persecución bajo Decio en el año 258 después de Cristo. ¿Sabe, hermano, por qué usted y yo hoy usamos un término que se llama la Trinidad? Ese término se lo debemos a Tertuliano. ¿Oyó? Este hombre fue el teólogo que por primera vez, ¿verdad?, mencionó el nombre la Trinidad para referirse al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tertuliano. Dice que los escritos de estos eruditos cristianos, junto a otros muchos asociados inspirados por ellos, han sido de valor inestimable. Se consideran como una fuente de información original sobre la iglesia, su vida, su doctrina y su relación con el mundo pagano que los rodeó durante los siglos de persecución. O sea que no solamente defendieron la doctrina, sino que también fueron historiadores. Y escuche algo, estos hombres, hermanos, escribían la historia, y las generaciones que venían más adelante iban conociendo la historia de la iglesia que iba quedando atrás. Y la historia de la iglesia que nosotros estudiamos hoy, por ejemplo, los libros de Justo González, los libros de Jesse Lehman, que son los que hoy nosotros estamos estudiando, casi todos, hermanos, son documentos de estos hombres. Ellos volvieron a reescribir la historia. ¿Qué le quiero decir, hermano? Que la historia de la iglesia que nosotros estudiamos hoy es prácticamente una historia que nos ha llegado a nosotros por medio de hombres que al principio fueron testigos oculares y escribieron, y otros reescribieron, y nosotros hoy la estamos enseñando. Bien, hermanos, a pesar de la persecución, a pesar del movimiento de sectas y herejías, la iglesia, hermano, está creciendo. La iglesia responde teológicamente. Nace el canon del Nuevo Testamento y las escuelas de teología, y nacen prominentes teólogos. Pero también vamos a terminar esta parte preguntándonos cuál era la condición de la iglesia en medio de las persecuciones. O sea, cómo ya sabemos cómo respondieron. Ya sabemos cómo respondieron. Voy a pedirle al hermano Luis que nos lea esta diapositiva, por favor. Las condiciones de la iglesia en medio de las persecuciones imperiales a finales de 313 después de Cristo. El primero, era una iglesia purificada porque las persecuciones mantenían alejados a todos los que eran sinceros en su profesión. Nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana ni popularidad. Los débiles y de corazón apocado abandonaban la iglesia. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que se decían abiertamente seguidores de Cristo. La persecución sacudió a la iglesia, separando la cizaña del trigo. Gracias, hermano. ¿Qué les parece esa condición en medio de la persecución?
dice que era una iglesia purificada porque las persecuciones mantenían alejados a todos los que no eran sinceros en su profesión. O sea, ¿qué decir, hermano? El que tenía, es como si dijéramos esto, vamos a la guerra. Sí, el que tiene miedo, quédese en su casa, no venga. Entonces, ¿quiénes se unían a la fila del cristianismo? ¿Quién se unía a la fila del cristianismo? Los que estaban dispuestos a morir. Los que estaban dispuestos a dejarlo todo, los que estaban dispuestos a pagar un precio, los que eran sinceros. Las confesiones de fe y arrepentimiento eran sinceras, eran de corazón, no eran ¿cómo decir así? No eran por querer ser. Mire, hermano, no me quiero meter en este problema porque este no es nuestro tema. Yo solamente voy a hacer la referencia, pero no es nuestro tema. Cuando hablemos de teología, hablamos de tema. Pero hoy, hermano, hay grupos cristianos hoy que nuevamente se han vuelto a estudiar la Biblia y algunos de ellos están diciendo que la fe, que la salvación a último momento no existe. Y yo me quedé sorprendido cuando yo oí eso, que la fe a última hora no existe. O sea, ellos decían, tú vives una vida mundana de deleite, de pecado, y el último día te vienes a arrepentir. Ellos dicen, esa salvación no existe, es una falacia, han engañado a la gente. Hermano, yo solamente lo escuché. Pero aquí nosotros podemos ver algo, que la iglesia estaba purificada porque las persecuciones mantenían alejados a los que no eran sinceros. Dice que nadie se unía a la iglesia por ganancia mundana, ni por... Hermano, aquí no había nada que ganar. Aquí simplemente los que venían ganaban el cielo y para llegar allá se morían, punto. Entonces no había ninguna ganancia por qué acercarse a la iglesia. Hermanos, ahora yo hago una pregunta. Solamente díganme sí o no me digan más nada. ¿Han convertido hoy la fe en una fuente de ganancia, hermano? ¿Hay intereses de por medio de nuestras iglesias? Hermano, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Pero en este periodo de muerte, escúcheme, este periodo de muerte, de terror, donde hasta los niños eran masacrados, los que se unían a la iglesia no se unían por ganancia, se unían por fe. Y esa fe que ellos llevaban no les importaba morir. ¿Sabe qué, hermano? Da lástima decirlo, pero ¿cómo ha cambiado la iglesia en nuestros días? ¿Cómo? Pastor, una consultita. Diga. Se podría decir que, por ejemplo, si los que más antes seguían a la iglesia, hablemos de esta época, hablemoslo así, de la época que nos está diciendo, se podría decir que el fervor a servir a Dios era extremadamente puro, y que los de ahora, libre de que, como manifiestan, o como usted dice, que sí es verdad, bueno, es verdad que la iglesia se lo están comiendo, o sea, tomando como una forma de lucrarse. Se podría decir que era mejor servirle más antes en esa adversidad que como es en el momento, porque ahorita digamos que estamos en tiempos más no tan perseguidos y su fe es tan mediático para poder servirlo, o no sé, es ya el Espíritu Santo mismo quien le hace mover a la persona para poder seguir de esta manera, como dice aquí, por ejemplo, que tiene que ser puro, sin esperar ganancias. O sea, ¿debería de ser así hasta el día de hoy, o simplemente por las corrientes ya actuales es que se está cambiando la forma de pensar de esta forma de seguir a Cristo? Sí, o sea, esto que estamos viendo aquí es historia, ¿no? Es historia. Estamos viendo la condición de la iglesia en medio de esto. Hoy debería ser así. Deberíamos venir a Cristo, hermano, dispuesto a perderlo todo. Pero hoy decir eso, hermano, es ofender a medio mundo, ¿verdad? Pero la iglesia en los primeros años tenía una actitud, una mentalidad diferente, a pesar de que no tenían todo lo que nosotros hoy tenemos.
Entonces, yo no tengo la menor duda, hermano, yo no tengo la menor duda de que en este tiempo Dios tiene hombres fieles también. Yo no tengo la menor duda de que hoy hay hombres que, bueno, nosotros estamos en medio de este tiempo, pues que quizás es más fácil, es más moderno, no haya tanta persecución, pero nosotros tenemos otros problemas, ¿sí? Nosotros tenemos otros problemas y los otros problemas que tenemos es con la inmoralidad. Persiste el problema de la falsa doctrina, de la filosofía hueca, y muchas de estas doctrinas que mencionamos hoy existen hoy, pero con otros nombres. Existen con otros nombres. El jehovatismo, el adventismo, el séptimo día, la teología emergente, reino ahora, todos estos movimientos tienen algo de estas herejías del primer siglo. Todo, o sea, que solamente que con otros nombres. Pero yo estoy seguro, hermano, que en estos tiempos también hay hombres fieles. También hay hombres fieles. Yo creo que Dios en todas las épocas, Dios ha tenido gente fiel. Que aunque puede que no estemos en una persecución, pero si algún día tienen que morir por él, yo estoy seguro que van a morir por él. O sea, en todas las épocas, hermano, Dios ha tenido gente fiel. En todas las épocas. Y en este tiempo también los hay. Aunque la iglesia se ve así. Pero la iglesia del Señor es la iglesia del Señor. Es como le dijo Pablo a Timoteo. Conoce el Señor a los suyos. Él los conoce. Él sabe quiénes son. Y apártese de iniquidad, tú el que invoca el nombre de Cristo. ¿Verdad? El Señor conoce a los suyos. Entonces, dice que los débiles y apocados de corazón abandonaban la iglesia. O sea, los que tenían miedo a sufrir abandonaban la iglesia. Solo los que estaban dispuestos a ser fieles hasta la muerte eran los que seguían abiertamente a Cristo. Y al final dice que la persecución sacudió a la iglesia, separando la cizaña del trigo. Pastor, una última consultita. Sí. ¿Se podría decir que en la actualidad, bueno, tal como ha aparecido antiguamente las sectas y creencias y todo lo demás, esta cuestión de creencias se va acoplando a la actualidad que vivimos? No sé, a la facilidad que hay, no sé, de pronto se va acomodando al mundo actual que va haciendo y de acuerdo a eso va creando sectas, porque igual sería, digamos, tomando en referencia la historia de la iglesia, también se podría decir que mientras más tiempo pase, como manifiesta usted, mientras estamos en otro entorno, va a seguir creándose más sectas. Sí, hermano, se van a seguir creando más sectas. En el mundo ahora mismo hay aproximadamente 360,000 religiones nuevas. Tanto así que, mire, la materia que estamos dando a la segunda hora, religiones comparadas, es una materia nueva. No hay muchos libros de esa materia, pero la iglesia se ha visto en la necesidad de crear una materia llamada religiones, movimientos y denominaciones comparadas. Por esto que se ha dado, o sea, este desarrollo de sectas nunca se ha detenido. En el otro periodo de la otra iglesia que vamos a ver cómo surgieron más controversias y peores controversias. Controversias que terminaron en la adoración a María, controversias que terminaron en la adoración a imágenes, controversias que terminaron diciendo que Cristo no era un ser eterno. O sea, vamos a ver otras controversias que aparecieron y que en nuestros días todavía existen, solamente que con otro nombre. Pero cuando usted estudia la historia y estudia religiones nuevas hoy, verá que es prácticamente la misma estructura del siglo I, siglo II, ahora, solamente que estamos en un tiempo moderno. Eso es toda la diferencia. Pero este desarrollo de sectas y herejías va a continuar hasta el último día. Hermana Paola, síganos leyendo aquí, por favor, esta diapositiva. Amén. En sentido general, era una iglesia de enseñanza unificada. Era un cuerpo de muchos millones de personas que se extendía por un sinnúmero de países y que incluía a muchas razas que hablaban muchos idiomas. Sin embargo, tenían una misma fe. Las diferentes sectas se levantaron, florecieron y gradualmente perecieron. Las sectas destacaron la verdad y aún muchas de las herejías dejaron tras sí algunas verdades que enriquecieron el depósito de la iglesia.
A pesar de las sectas y cismas, el cristianismo del imperio y de las tierras circunvecinas era una de su doctrina, su sistema y su espíritu. Era una iglesia organizada y creciente. Se estima que en todo el Imperio Romano habían 120 millones de cristianos, cifra que superaba a los ciudadanos romanos. Wow, hermano, y no habían templos. Y no habían templos donde reunirse. No teníamos música. No había nada de lo que hoy tenemos. Y había una membresía de 120 millones que superaba, hermano, a los ciudadanos del Imperio Romano. En todo el imperio, en todos los países que estaban dentro del imperio, todos los cristianos, donde quiera que estaban, la fe era una, el espíritu era uno, era una iglesia de enseñanza unificada. Y mientras que la iglesia cerró su fila de esta manera, los movimientos sectarios florecieron, pero gradualmente se fueron muriendo a sí mismos. Porque donde no está el espíritu, hermano, ahí no hay vida. Donde el espíritu no está, ahí no hay vida. Entonces, hermano, a pesar de ese problema de muerte, de crecimiento de herejías, mire, hermano, la iglesia cómo florecía en estos primeros años, hermano. Wow, volverá ese tiempo, hermano. Oh. Bueno, la historia de la iglesia parece ser que no creo que vayamos a tener otro tiempo igual, pero qué tremendo. Vamos a pedirle al hermano Granda que nos lea aquí, por favor, hermano Granda. Léanos aquí. Voy a decir algo de esto. Léanos aquí, hermano Granda. Amén, pastor. Buenas noches. Bueno. Los descubrimientos arqueológicos han dado con muchas evidencias de inscripciones que comprueban que las catatumbas eran los escondites, lugares de culto y de sepultura de los mártires cristianos. Aproximadamente 7 millones pudieron haber sido sepultados en catatumbas, sin contar aquellos que nunca sepultaron. Gracias. Hermanos, han habido en la actualidad descubrimientos arqueológicos, inscripciones, escrituras que han quedado por ahí, hermanos, que han comprobado que las catacumbas eran los lugares de escondites, eran lugares de culto, y las catacumbas eran los lugares donde los mártires cristianos eran sepultados. Ahí se reunían los cristianos en catacumbas y hacían cultos en ese lugar. Se dice que en las catacumbas, según el número que se ha contado hoy y según los descubrimientos arqueológicos que dan evidencia de la historia de la iglesia, se cree que en las catacumbas pudieron haber aproximadamente 7 millones de cristianos mártires sepultados. 7 millones. Y se cree que aproximadamente 4 millones no fueron sepultados, hermano. Wow. Muchos muertos. Muchos muertos. Morían, hermanos, morían en los circos romanos. Eran echados a los leones. Algunos dicen que los prendían como antorchas en el palacio de Nerón y de otros emperadores. Eran puestos como antorchas. Ahí los bañaban, hermano, de algún abrasivo y los quemaban vivos y servían como antorcha esa noche. Cuenta la historia, hermano, que muchos de esos que estaban allí antes de ser quemados, dice que adoraban a Cristo. Adoraban a Cristo, hermano, adoraban al Señor antes de ser quemados. Y dice que muchos de los que veían eso se convertían a la fe cristiana. Dice que en los coliseos romanos se dice que muchos, antes de que los leones fueran sueltos, adoraban al Señor. Y en los circos romanos, mucha gente, hermano, se convertía a Cristo, viéndolos a ellos adorar al Señor en su último momento de muerte. Aproximadamente 7 millones están en catacumba y aproximadamente 4 no fueron sepultados. Vamos a poner un redondeo a esa cifra. Quizás 15 millones de cristianos murieron entre los siglos 2, 3 y 4
por causa de su fe, hermano. Y 120 millones florecieron en todo el imperio. Entre más los mataban, más aumentaba el número de cristianos. Wow, hermano, tenemos que volver a ese fervor. Tenemos que volver. Santo. Vamos a leer este cuadro. Vamos a leer este cuadro que resume lo que fueron las persecuciones romanas. Mis amados hermanos, este material está en la plataforma. Es suyo, usted lo puede tener. Dice que Domiciano, del año 81 al 96, ordenó que lo adoraran como al dios Júpiter, y bajo su reinado fue exiliado Juan en la isla de Patmos. Trajano, del año 98 al 117, dice que declaró ilegal la fe cristiana y persiguió a la iglesia. La tradición dice que Ignacio, un discípulo de Pedro, fue despedazado en el foso de los leones en este tiempo. Se dice que Adriano, del 117 al 138, persiguió brutalmente a los cristianos. Marcos Aurelio, del 161 al 180, martirizó a muchos cristianos, incluyendo a Policarpo. Septimio Severo, del 193 al 211, dice que estableció un decreto que prohibía la expansión del cristianismo. En este periodo, Orígenes, famoso teólogo cristiano, fue decapitado. Máximo, del 235 al 237, mataba a cristianos y los enterraba en grupos de 60 y 50. Decio, del 249 al 253. El objetivo de su persecución era desaparecer la iglesia, pero él mismo murió joven. Valeriano, del 257 al 260, dice que durante su periodo asesinó a Cipriano, un escritor cristiano y obispo de Cartago. Aureliano, del 270 al 275, causó mucho sufrimiento a la iglesia. Y Diocleciano, del 284 al 305, dice que promulgó leyes para destruir a todas las iglesias y quemar todas las copias de la Biblia. Mató muchos cristianos. Dice que después levantó un monumento en donde decía que el cristianismo había sido enterrado para siempre. Sin embargo, 25 años después, el cristianismo se convirtió en la religión del Estado en el reinado de Constantino. Este es un resumen de los 10 edictos imperiales por la cual la iglesia pasó. ¿Y cómo podemos terminar este periodo de la iglesia cristiana? Quiero, hermano, que alguien lea este final, pero alguien que lo lea con ganas, sí, bien. A ver, ¿quién quiere leerlo aquí ya para terminar? Este es un tremendo resumen de este tiempo. Ok, voy a pedirle al hermano Juan que nos lea esta diapositiva. Gracias, pastor. Dentro del Imperio Romano, el cual era bien organizado por fuera, pero por dentro decadente, había otro imperio de abundante vida y poder progresivo, la iglesia cristiana. Wow. Qué tremendo, hermano. El Imperio Romano, grande, hermoso, bien organizado por fuera, pero decadente por dentro. Dentro de ese imperio había otro imperio lleno de vida abundante y de poder progresivo y lleno del Espíritu Santo. Se llamaba la iglesia cristiana, a la cual pertenecemos, hermano, usted y yo. A la cual pertenecemos nosotros, la iglesia cristiana. Y aquí, hermanos, terminamos nuestra segunda unidad. Aquí llegamos a la mitad de la clase y la próxima semana, entonces comenzamos nuestra unidad 3. Y mañana el examen estará activado. Estén pendientes mañana, que ya nos informaron que en la plataforma el examen parcial estará activado desde el día de mañana. Hermanos, preguntas, algo que quieran decir. Sí, pastor, una consulta.
La diferencia entre el gnosticismo y el dualismo. El gnosticismo, bueno, es una corriente que dice, ¿verdad? Que como dijimos antes, que la materia es mala y que el espíritu es bueno. Y que un Dios bueno jamás se pudo haber hecho más de esa. Esa es la diferencia, que el gnosticismo es una idea filosófica mezclada con cristianismo, es mala, es una mala mezcla, pero el dualismo es una doctrina falsa que dice que Dios y el diablo son la contraparte el uno del otro, ¿verdad? Donde da a entender el dualismo de que Dios es bueno y el diablo es malo, y de que uno es la cara del otro. Ahora, Dios y el diablo no son la misma persona, ni hay un dualismo entre ellos dos, porque ellos no se parecen y el diablo no es igual ni en sustancia ni en poder con el Dios verdadero. Esa es la diferencia con el dualismo. O sea, el dualismo es una doctrina errada y el gnosticismo es una filosofía que mezclada con cristianismo hace una mala combinación. Esa es la diferencia. Y hay una cita bíblica del apóstol Pablo que dice, por ejemplo, ¿quién me librará de este cuerpo? Entonces, ¿qué referencia hace ahí con la parte de la materia y el espíritu? Porque él quería separarse de la materia. Ajá. Entonces, ¿quién me librará de este cuerpo? Sí, lo que Pablo está expresando ahí, o sea, claro, Pablo, o sea, en el contexto completo, Pablo dice que él queriendo hacer lo bueno, así dice, que él queriendo hacer lo bueno, hay otra ley en sus miembros, en su mente, que se rebeló contra la ley de su mente y lo llevó cautivo al pecado. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Dice, gracias doy a Dios por mi Señor Jesucristo, que me ha librado de la muerte y el pecado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, Pablo, cuando viene al cristianismo, ¿verdad? Un hombre santo de Dios, él cree, hermano, que él va a hacer lo bueno ahora, pero se encontró con una lucha. Se encontró que el poder dominante del pecado que vive adentro del hombre es más fuerte de lo que él pensaba, ¿no? Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y de pecado? Entonces ahí entra el tema de lo que es el vivir en el espíritu y el vivir en la carne. O sea, da a entender en Romanos capítulo 8 que podemos estar en esta materia y ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sin la idea de escapar. Sin la idea de escapar. O sea, podemos vivir aquí, pero aquí en esta materia está el Espíritu de Dios y Él es el que debe gobernar y no el poder dominante del pecado. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol. Y claro, hermano, claro. Todos estos escritos fueron malentendidos por los gnósticos, que se lo llevaron a otro entendimiento. Por ejemplo, el Evangelio según San Juan lo trataron como un evangelio gnóstico. Y para Juan defender el evangelio del gnosticismo, escribió la primera carta de Juan. Entonces, sí hubieron malos entendimientos y entonces por eso aparecieron estas cartas que refutaron todos esos malos entendimientos. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos, se nos terminó la clase por hoy. Hermanos, mañana el examen está en la plataforma. Mañana el examen está activado, está fácil. No hay nada ahí que no hayamos dado aquí. Así que vamos a orar para despedir. Y los que están en la otra clase, bueno, allá nos vemos. Dígame. Buenas noches. Una pregunta, pastor. ¿Hasta cuándo se va a habilitar el examen? Se va a habilitar desde mañana. Podía estar como hasta el martes por ahí. Ok, pastor. Gracias. Ok. Ok, mis hermanos, oramos para despedir.